En el capítulo anterior, Sandy visita a la esposa de Félix, preocupada por las pesadillas y eventos extraños, descubriendo que ambos están experimentando lo mismo. Todo parece estar relacionado con un ritual de magia negra que Félix y Sandy realizaron años atrás, sacrificando al gato de Félix, Black. Después de que el hijo de Félix nace, comienzan a ocurrir cosas inquietantes. El bebé desarrolla una mancha blanca en su brazo, similar a la pata de Black, y empieza a mostrar rasgos felinos. Con la ayuda del señor Kyle, un experto en lo paranormal, descubren que el ritual abrió un portal maligno y el alma del gato está regresando para cobrar venganza. Mientras intentan cerrar el portal y desenterrar los restos del gato, el bebé continúa transformándose y el terror se desata en sus vidas. ¿Qué tal, comunidad? Esta sería la última parte de esta saga. Ya depende de ustedes en sus comentarios y sus likes que dejen a esta saga. Les estaremos trayendo prácticamente la continuación. Si gustan que la continuemos esta saga, estaría increíble, la verdad. Pero todo depende de ustedes, cómo le den cariño a esta historia. Sin más, ahora sí continuamos. En el parque, el cuerpo del gato empezó, poco a poco, a regresar a su forma original. Dejó de emitir sonido alguno y, antes de que terminara el proceso, el señor Kyle le roció un poco más del agua que llevaba. Luego pronunció unas palabras, indicándole a Sandy y a Félix que repitieran con él todo lo que iba diciendo, porque después colocarían de nuevo al gato en el hoyo, esta vez con algo muy distinto dentro. Más tranquilos, lo hicieron, aunque no entendían qué era todo aquello. Sabían que era para dar fin a ese terrible episodio que estaban viviendo, y lo único que importaba era darse prisa y salir lo más pronto posible de ese parque. Querían dejar atrás lo que ahora trataban de revertir, todo aquel desastre que pensaron que no tendría repercusiones en sus vidas, pero ahora presenciaban las consecuencias de sus acciones. Y lo que descubrirían al regresar a casa de Félix sería un mar de confusiones, dolor y terror para todos. Por su parte, en casa de Félix, su hijo también estaba regresando a su forma natural. Ya no estaba hinchado, pero su madre y la amiga de Sandy seguían dudando si debían acercarse a él o no. El miedo, o mejor dicho, el pavor, las invadía al verlo así, ya que, al igual que el gato, el niño comenzaba a desinflarse. No entendían cómo era posible enfrentarse a algo así, algo que estaba completamente fuera de su entendimiento. Además, la terrible verdad de la que se enteró la esposa de Félix, que sin duda la llevaría a algo peor sin que ella aún lo supiera, sumaba al horror. ¿Cómo podían un par de chicos hacer un ritual sin tener el conocimiento total de lo que podría pasar? ¿Cómo no previnieron que algo podría salir mal, como lo que ahora están viviendo? También se preguntaban qué más habría pasado si hubieran realizado el ritual como el señor Kyle les había indicado. ¿Tendrían todos otro destino? ¿Se habría salvado su hijo de lo que estaba ocurriendo? Eran muchas las preguntas que se hacían las dos mujeres, pero aún faltaban cosas por suceder. El pequeño niño yacía inmóvil. Su madre se acercó lentamente, pensando que todo por fin había terminado, pero la amiga de Sandy, impulsada por su corazonada, la detuvo del brazo, pidiéndole que fuera cauta, que deberían tener cuidado. Nada de lo que habían visto hasta entonces permitía bajar la guardia. Tenían miedo, por supuesto, pero el instinto maternal de la esposa de Félix la empujaba a querer acercarse a su hijo, para asegurarse de que todo estuviera bien. No pensaba tocarlo, pues temía dañarlo, a pesar de todo, pero quería estar cerca de él, y de eso se arrepentiría más tarde. Mientras tanto, en el parque, Félix y compañía habían dispuesto todo para colocar al gato en el hoyo recién cavado. Primero, colocaron algunas de las cosas que llevaba el señor Kyle. Después, pondrían encima al gato de Félix, seguido de hojas, aguas, polvos y demás objetos. Ya no creyeron necesario colocar al gato en una bolsa,
Por el contrario, querían que la naturaleza siguiera su curso y que la descomposición fuera natural. Esperaban que con esto los restos del animal desaparecieran gradualmente. Para Sandy y Felix era como si estuvieran regresando a su niñez, cuando realizaron aquel trabajo de brujería que siempre creyeron que solo era un simple hechizo de amor. Ahora estaban descubriendo que nunca había sido así y lo vivían de la peor manera. Aún estaba oscuro y casi habían terminado. Con los nervios destrozados y la ropa húmeda, estaban cerca de poner fin a su pesadilla. Sentían el frío de la madrugada. Había sido una noche larga y difícil, tan agotadora que no solo los desgastó físicamente, sino también espiritual y mentalmente. Jamás imaginaron hasta dónde llegaría un simple hechizo. Sentían culpa al tomar el cuerpo del pequeño animal y ponerlo dentro de la pequeña fosa, pero sucedió algo que no esperaban. Una vez que lo colocaron en su lugar, con todo cuidado, el señor Kyle le roció más agua. Luego, al poner encima del gato algunas sustancias y polvos que solo él conocía, se sorprendieron al notar lo que sucedía al pequeño cuerpo de Black. Comenzó a deshacerse. No se estaba derritiendo como antes. En cambio, se contraía lentamente y, delante de sus ojos, se convertía poco a poco en cenizas. Sí, solo cenizas, que se mezclaban con el lodo, ahora tierra reblandecida por la lluvia de horas anteriores. No podían apartar la vista de lo que estaban presenciando. Era algo difícil de entender. ¿Por qué le estaba sucediendo eso al cuerpo del gato, cuando Felix lo había tomado para ponerlo sobre la cama de lodo y las cosas que le habían puesto el señor Kyle encima, e incluso tenía cierto peso, a pesar de lo que ocurrió cuando el animal expulsó aquel líquido maloliente y putrefacto de su hocico? Habían tomado todas las precauciones posibles, incluso usaron guantes, pero eso no impidió que Felix sintiera el cuerpo del gato, que para nada se sentía rígido o débil. Al contrario, parecía completamente normal, como si solo hubieran pasado unas horas desde su muerte. Por eso ni Sandy ni Felix entendían qué estaba ocurriendo. El único que parecía comprender lo que sucedía era el señor Kyle, y fue él quien les explicó. El ser que habitaba el cuerpo del animal estaba regresando a donde pertenecía. Por eso el animal se estaba desvaneciendo en forma de polvo o cenizas. El trabajo de brujería que hicieron fue muy poderoso, pero no con los fines que ellos esperaban ni para los cuales estaba destinado. El propósito del hechizo había cambiado por completo. Al no realizarse de la manera correcta, no se cumplió como debía. Sin embargo, al pronunciar las palabras que leyeron en el libro, y al ser estas para entes malévolos y oscuros, de pura maldad, junto con el sacrificio que hicieron, que tampoco era el que se pedía en el libro, algo se activó. El sacrificio involucraba la sangre de un ser vivo, y aunque no era lo que el ritual requería, de alguna manera hizo que parte del trabajo de brujería se cumpliera, aunque de forma equivocada. Al escuchar esto, ni Sandy ni Felix podían salir de su asombro. Sandy en particular reflexionaba sobre cuántos errores habían cometido debido a su ignorancia y el peligro que conllevaba leer un libro desconocido en un lugar extraño, sin saber el grave riesgo en el que se verían involucrados años después. Pero la voz del señor Kyle la sacó de su ensimismamiento. Y es que, en efecto, el ritual se había hecho tal como indicaba el libro, pero no se cumplió con todo lo que ahí se pedía, como el hecho de que el sacrificio debía realizarse con la sangre de un ser ligado directamente a Felix. Este detalle cambió todo el proceso, pero de cierta manera ayudó a que el pobre animalito sacrificado sirviera únicamente para convocar a la entidad maligna que habitaba en él, desatando la ira demoníaca. Ahora, su pequeño hijo estaba pagando las consecuencias. Lo que Felix y los demás no comprendieron fue el verdadero significado de las palabras que pronunciaron aquel día durante el ritual. Creían que estaban invocando una ayuda para un hechizo de amor o amarre, pero en realidad estaban entregando una vida en sacrificio,
ofreciéndola a una entidad demoníaca con fines malignos. Mientras tanto, la esposa de Félix se acercaba lentamente a la cuna de su bebé. Temía tocarlo, pero la amiga de Sandy le sugirió que lo observara solamente y esperaran a que el grupo regresara del parque. Ya habían pasado varias horas y no tardarían en volver. La esposa de Félix lloraba al ver a su pequeño tranquilo, pero sin movimiento alguno. Le preocupaba no notar si respiraba. No sabían qué más hacer. ¿Estará tranquilo, pero vivo?, se preguntaba al observarlo. Su instinto de madre le decía que algo no estaba bien, y pronto descubriría que así era. El cuerpo de Black se había deshecho completamente. Lo último en volverse polvo fue su brazo, aquel brazo blanco que lo distinguía del resto de su cuerpo negro. Ese sello natural que lo identificaba era lo único que quedaba ahora en la mente de Félix. Los recuerdos de sus maullidos, de cómo lo buscaba en las noches para acurrucarse a su lado, del calor y el abrazo que sentía cuando el gato le pasaba su brazo, la forma en que Black llegó a su vida, todo se convertía en un remolino de recuerdos dolorosos que lo hacían derramar lágrimas por un sacrificio en vano. Dar la vida de un ser inocente para un fin que de nada sirvió. Todo lo que le hizo pasar a su mascota se mezclaba en su mente con la imagen de lodo, llevándose las cenizas de Black. La culpa lo perseguiría siempre por ese acto y por lo que le esperaba ahora en su casa, donde el dolor y la culpa aumentarían. Todo lo que en su juventud fue un juego de niños para él y Sandy, ahora se revelaba como una cadena de crueldades y daños irreparables. Finalmente, dieron la última palada de tierra húmeda para cerrar todo aquello. El señor Kael les pidió decir unas palabras antes de regresar. Era necesario dar un poco de paz a ese pequeño espacio de tierra donde, de una manera diferente, yacía el cuerpo del gato de Félix. Ahora sí terminarían de sepultar lo que ahí había sucedido, tratando de borrar la maldad que se había sembrado con ese trabajo de magia negra. Las palabras que, sin saber latín, pronunciaron aquel día, un día que nunca debió ser, eran irrepetibles. El señor Kael les explicó que esas palabras abrieron un portal y llamaron a la entidad que entró en el cuerpo del gato. La entidad buscaba a alguien que pudiera servir de portal para realizar un acto de amor convertido en maldad, forzando a obtener el amor y el alma de quien, en ese tiempo, era el amor de Félix, Abby. Sandy ahora entendía todo. Su culpabilidad iba en aumento. Se sentía totalmente responsable por lo que estaba sucediendo, por todas las omisiones que se derivaban del ritual, por el sacrificio del pobre animalito. Todo le vino a la mente, haber ocultado lo que en su momento sentía por Félix, los sentimientos que nunca expresó y que fueron los causantes de tomar una decisión equivocada aquella tarde, sin medir el peligro al que se enfrentarían ni las consecuencias que hoy estaban viviendo. Pero ya era tarde para lamentarse, y no pudo contener el llanto mientras se llevaba las manos a la cara para cubrir su pecado. Tenían que salir de aquel parque, no podían hacer más. Era de suma importancia llegar a casa de Félix para ver qué estaba sucediendo ahí. Solo esperaban que nada más hubiera ocurrido en su ausencia. Al llegar a la casa, notaron que todas las luces estaban encendidas, pero todo parecía en calma. Una calma que no les gustaba a ninguno de los tres, pues no era normal con todo lo que habían vivido. Sin embargo, confiaban en que tal vez fuera el reflejo de una paz que, finalmente, estaba llegando a sus vidas, nada más lejos de la realidad. Cuando entraron, no vieron a ninguna de las dos mujeres en la sala. Félix las buscó en la cocina, pero no estaban. Entonces, el señor Kael les dijo que debían buscar arriba, tal vez estaban con el bebé. Aún así, seguían sin escuchar nada, hasta que un terrible grito llegó de la planta superior. Era de las mujeres. Casi tropezándose, tanto Félix como el señor Kael subieron deprisa para ver qué estaba sucediendo. Era algo que no esperaban. Las dos mujeres estaban horrorizadas.
A un costado de la puerta cerrada donde se encontraba la cuna con el bebé dentro, una de ellas se cubría los ojos mientras gritaba, y la esposa de Félix, llorando histéricamente, al escuchar su voz desde la planta baja, corrió a su encuentro, abrazándose fuertemente a él. Mientras tanto, la amiga de Sandy señalaba la puerta con el dedo, incapaz de articular palabra alguna. Sandy subió para pedirles que bajaran, pensando que tal vez al tranquilizarse le dirían qué había ocurrido en su ausencia. Pero Sandy, de alguna manera, tampoco quería ver lo que estaba por suceder en la habitación del bebé. El señor Kyle subió lentamente la escalera y se acercó a la habitación del pequeño, lanzando miradas ocasionales a Félix. Soltando a su esposa, también se acercó para ver qué estaba ocurriendo con su hijo. Al llegar a la puerta de la habitación, se quedó parado, sin saber qué hacer. Antes de acercarse más, notó que una especie de vapor espeso y amarillento salía por debajo de la puerta. Despedía un aroma horrible y nauseabundo, el mismo que las dos mujeres habían percibido al ver al bebé en la cuna. Con temor, el señor Kyle se acercó más a la puerta. Todo lo que sucedía era extraño y preocupante, y más aún porque no sabían qué le estaba ocurriendo al pequeño ahí dentro. Con valentía, tomó el picaporte y abrió lentamente la puerta, mientras murmuraba algunas palabras entre dientes. Parecía que estaba orando, tal vez para protegerse. Félix, a su lado, también tenía miedo, pero el deseo de saber en qué condiciones estaba su hijo le empujaba a seguir. Juntos abrieron la puerta, aguantando el nefasto olor que emanaba de la habitación. Lo primero que los recibió fue una densa neblina amarillenta que apenas les dejaba ver el interior. A medida que la puerta permanecía abierta, la neblina se disipó un poco, lo que permitió que pudieran ver otra neblina más pequeña flotando sobre la cuna del pequeño. Esta neblina era de un color más intenso y despedía un aroma aún más penetrante. Félix miraba al señor Kyle, buscando una respuesta en sus ojos, pero Kyle se mantenía tranquilo, aunque era evidente que algo estaba ocultando. Había algo más en todo aquello, y necesitaban saber de una vez por todas qué estaba sucediendo con el bebé. Ninguno de los dos se atrevía a hacer un comentario, solo se quedaron expectantes, sin apartar la vista de la cuna, de la cual seguía emanando aquel vapor. No solo tenía un color extraño, sino también un olor que les quemaba las fosas nasales. ¿Qué era lo que estaban experimentando? ¿Qué les esperaba? ¿Qué le había sucedido al bebé? Estaban a punto de descubrirlo, y el horror que les acompañaría para el resto de sus vidas se hacía cada vez más palpable. No faltaba mucho para que experimentaran un terror singular. Al acercarse a la cuna, se dieron cuenta de que ese horrendo vapor pestilente emergía de la boca del infante. Comenzaron a escuchar una especie de gemidos que parecían venir de otro mundo, sonidos guturales, como si los estuviera emitiendo un ser adulto. Era como si dentro del pequeño cuerpo habitara un hombre o una criatura mayor, intentando decir algo o quejándose de algo que ellos no podían entender. Ahí estaban, frente a la cuna, viendo la grotesca imagen del bebé con la boca abierta, de la cual salía ese vapor que ahora flotaba sobre él. No podían contener su espanto. La esposa de Félix, al no obtener respuestas de los hombres, entró en la habitación para ver qué estaba ocurriendo con su hijo. Al ver lo que sucedía, no pudo soportar tanto horror y terminó por desvanecerse en el suelo. Lo único que Félix pudo hacer fue sentarla y sacarla de la habitación, mientras pedía a Sandy que se quedara con ella y no entrara, sin importar lo que escuchara. Las tres debían permanecer fuera de la habitación. Acto seguido, Félix cerró la puerta y se quedó dentro con el señor Kyle.